Hola a todos, hoy haremos la clase de evaluación de pares craneales. Empezaremos con un ejercicio que dice: intenta decir el color de cada palabra, no la palabra, sino el color con el que está escrita. Yo me ofrezco como voluntario. Rojo, azul, amarillo, verde, negro, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, amarillo. El hemisferio derecho quiere decir el color, pero el hemisferio izquierdo, el analítico, insiste en leer la palabra. En el caso mío, lo hice fluidamente. Quiere decir que hay una armonía entre el cerebro y el corazón. Empecemos con el par 1, conocido como olfatorio. Origen aparente, la parte inferior del bulbo olfatorio. Origen real, las células de la mucosa olfatoria nasal. El primer par va a atravesar la lámina cribosa, formando dos ramas, una medial y otra lateral. La rama medial llega hasta la zona pericardiosa paraolfatoria y la rama lateral hasta el uncus, cerca del hipocampo. Hoy, que vivimos la pandemia del COVID-19, un síntoma característico es la pérdida del olfato, la anosmia. En China encontraron que estaba asociada a la severidad de la enfermedad, que se daba en casos severos y críticos. Por eso propusieron que el origen tal vez sea central. Sin embargo, al llegar el COVID a Europa, España e Italia, más bien ahí encontraron que se presentaba en formas leves y moderadas de esta enfermedad. Y propusieron que el daño no era central, sino más bien periférico, a nivel de las fibras del primer par en la mucosa nasal. Este es el preámbulo antes de entrar a un video donde vamos a ver cómo se debe realizar la evaluación del par 1. Se tiene que examinar fosa nasal separadamente, las dos fosas pero separadas. Se le pide al paciente que obstruya una fosa nasal y se expone la boca del recipiente para que identifique el color, cerca a la fosa nasal para que identifique el color. Tienen que ser sustancias de olores comunes, como clavo de olor, no podría ser menos, clavo de olor, vainilla, café, canela y tu perfume favorito. Le hacemos dos preguntas. ¿Siente el olor? Si te dice que sí, ¿a qué corresponde? Y se apunta en una libreta. Antes de concluir o considerar que la prueba está alterada, tenemos que asegurarnos que el paciente no tenga constipación nasal, que no esté resfriado, porque esta constipación puede disminuir el sentido del olfato. Y cuando disminuye el sentido del olfato, también disminuye el sentido del gusto. Ahora sí, antes de pasar al video, estos son los nombres técnicos de las alteraciones del primer par. Se perdió el sentido del olfato, anosmia. Solo disminuyó, hiposmia. Se confunden los olores, parosmia. Todo huele feo, parece el Congreso Nacional, cacosmia. Fantosmia, cuando se percibe olores que no están presentes. Cuando en una casa perciben el olor de claveles, sin que haya claveles, la abuelita dice: alguien va a fallecer en el barrio. Pero eso ya son creencias, eso no es fantosmia. Alucinaciones olfatorias, percepción de olores sin que existan estímulos olorosos. Ahora sí, vamos al video. Se le pide al paciente que obstruya la entrada de una fosa nasal y se presenta la boca del recipiente cerca a la fosa que está libre para que pueda reconocer el olor. Siente el olor, ¿a qué corresponde? Y luego se cambia a la siguiente fosa nasal. Y apuntamos. No olvidarse que hay que ver primero que no esté resfriado el paciente para no llegar a falsas conclusiones. Segundo par. Vamos a evaluar aquí en el segundo par la agudeza visual, la visión de colores, campos visuales y fondo de ojo. El segundo par, el nervio óptico. Empecemos con agudeza visual
Vamos a utilizar la escala de Snell. Sí, la misma del oftalmólogo. Vamos a hacer que el paciente reconozca letras desde las grandes hasta las más pequeñas. Colocamos la escala a 6 metros, a 20 pies del paciente. Una visión normal es 20 sobre 20. La persona puede identificar una línea de letras pequeñas a una distancia de 20 pies o 6 metros. Una visión de 20 sobre 10 es una mejor visión, dado que la persona puede identificar a 20 pies o 6 metros lo que una persona con visión normal solo puede identificar a 10 pies o 3 metros. Es una mejor visión. En cambio, una visión disminuida es una 20 sobre 40. Una persona debe estar a 20 pies, o sea, 6 metros, para leer la misma letra que una persona con visión normal puede leer estando a 40 pies, o sea, 12 metros. Es una visión disminuida. Si no tenemos la escala de Snell, podríamos colocar letras de diferente tamaño en una hoja y presentar al paciente a una distancia de 30 metros, o letras de una revista de diferente tamaño. Para visión cercana utilizamos la tabla de Jagger. En este caso ustedes pueden ver que son textos con letras de diferente tamaño. Es la cartilla más utilizada, que tiene serie de letras o frases escritas en diferentes tamaños de tipo ordinario de imprenta. Se recomienda en personas mayores de 45 años. Un punto del párrafo de letras más pequeñas corresponde a mejor visión y luego va disminuyendo. Y de esa manera se va evaluando el puntaje. 2 puntos, 3 puntos, 7 puntos, más de 7 puntos, dependiendo del tamaño de la letra. Si el paciente no puede reconocer las letras, podemos buscar la visión cuentadedos. Como estamos viendo acá en la figura, le presentamos 1, 2, 3 dedos y tiene que reconocerlos. Si no puede reconocer la visión cuentadedos, le buscamos la visión cuentabultos. ¿Cuántos bultos está viendo? Si no puede reconocer la visión cuentabultos, llevamos al paciente a una habitación oscura y le exponemos una linterna. Le aplicamos la luz de una linterna a ambos ojos. Si no reconoce la luz, declaramos ceguera, lamentablemente, o también conocido como amaurosis. Para la visión de colores, podríamos llevar tarjetitas de diferentes colores, los colores básicos, pero también tenemos el test de Ishihara. Vemos que son círculos llenos de puntos, y dentro de los puntos hay números de colores. En este caso estamos viendo el color anaranjado, el número 25. Dice, no permite distinguir defectos del eje azul-amarillo, aunque en realidad son muy raros. Los principales son el eje rojo-verde. Cuando se altera el eje rojo-verde se conoce como daltonismo. Hay medicamentos que pueden producir alteración de la visión de los colores básicos. Por ejemplo, la cloroquina. Otro medicamento es el etambutol, un antituberculosis, antitebeciano. Cuando vamos a recomendar cloroquina, que está de moda por el COVID también, aunque está cuestionada, sobre todo la hidroxicloroquina, antes de empezar tratamiento, el paciente tiene que ser evaluado desde el punto de vista oftalmológico, poniendo énfasis en la visión de colores. Si los colores están alterados previamente, no se puede dar este medicamento. O si los colores son normales, le damos el medicamento y luego vemos si se alteran. Sería un efecto secundario de esta hidroxicloroquina. Lo mismo para etambutol. Vamos ahora a campos visuales. Hay dos fotos.
En el primer caso, en la primera foto de blanco y negro, el paciente y examinador están al mismo nivel, a la misma altura. Y los dos ojos están frente a frente. En el caso de la segunda foto, no. El examinador está a más altura que el paciente. Vamos a ver este video. ¿Cómo se examinan los campos visuales? Del lado izquierdo y del lado derecho. Lo vamos a dividir en 4 cuadrantes. La parte más interna es la nasal y la parte externa la temporal. Nasal superior, nasal inferior, y temporal superior y temporal inferior. Veamos. Se le pide al paciente que cubra uno de sus ojos, pero sin presionarlo, para que no haya visión borrosa, sino simplemente que se los cubra, incurvando la mano para que no altere la visión. Y mire, el examinador va a colocar sus manos tanto en el campo nasal como temporal, en este caso del lado izquierdo del paciente. Miren, su mano derecha está en el campo temporal y su mano izquierda en el campo nasal. Mano derecha temporal superior, mano izquierda nasal inferior. Y le pide que señale con su mano dónde es que se está moviendo, si en la zona nasal o si en la zona temporal. Señala temporal superior, ahora señala nasal inferior, cambia de mano, ahora es nasal superior, temporal superior, nasal inferior. Luego se cubre el ojo contrario y procede de la misma manera. Nasal superior del lado derecho, temporal superior del lado derecho, y el paciente va señalando la mano que está moviendo, los dedos que está moviendo el examinador. De todo esto, ¿qué puede resultar? Puede resultar alteraciones. Vamos a ver acá. La hemianopsia es la pérdida de la mitad del campo visual, hemianopsia. Y hay dos tipos de hemianopsia, hemianopsia homónima y hemianopsia heterónima. Tenemos acá, hemianopsia heterónima. Es del lado nasal, del lado temporal, y del lado temporal izquierdo y del lado temporal derecho. O sea, es bitemporal. Cuando es heterónima es del mismo lado, bitemporal sobre todo. Podría ser binasal, pero en este caso es bitemporal. Cuando es homónima es de un lado nasal y del otro lado temporal. Esa es la hemianopsia. Cuando se pierde toda la visión se conoce como amaurosis, el nervio óptico está dañado. Si es hemianopsia homónima bilateral, ¿dónde estará la lesión? Está a nivel del quiasma óptico. Esto se ve cuando hay macroadenomas hipoficiarios que comprimen el quiasma óptico. Se puede dar hemianopsia heterónima bilateral. Cuando la lesión está en la corteza, sea por afectación del territorio arteria cerebral media o arteria cerebral posterior, sobre todo arteria cerebral posterior, vamos a encontrar una hemianopsia homónima izquierda. Y si la lesión está a nivel de las radiaciones ópticas, además de presentarse una hemianopsia homónima, podría darse cuadrantopsia, que enseguida vamos a ver. Esto es lo que decíamos, hemianopsia heterónima bilateral. ¿Dónde está la lesión? A nivel del quiasma óptico. ¿Cuál es la causa? Macroadenoma hipoficiario. Esto lo vamos a ver en semiología endocrina. Hemianopsia homónima derecha-izquierda. Vemos que de un lado es nasal y de otro lado es temporal. Es el homónimo. ¿Dónde está la lesión? En la corteza cerebral o en la radiación óptica también.
¿Qué territorio? ¿De qué arteria? Arteria cerebral media, arteria cerebral posterior. Sobre todo, la posterior. Y acá lo que le decía, se pierde el 25% del campo visual. ¿Esto cómo se llama? Cuadrantopsia. ¿Dónde está la lesión? En las radiaciones ópticas. Vamos ahora a fondo de ojo. Ya, ¿qué aspecto estamos viendo? Par, agudeza visual, campos visuales. Ahora vamos a fondo de ojo. Fondo de ojo. Vamos a recordar que hemos examinado agudeza visual, ya hemos examinado visión de colores también, campos visuales, y vamos a terminar con fondo de ojo. Fondo de ojo. Hay que reconocer las estructuras. Primero, el color de la retina es un color anaranjado rojizo porque está ricamente vascularizada. Tenemos que identificar la papila óptica de bordes nítidos con una excavación central, y de ahí emergen los vasos, las venas y las arterias. Del lado nasal y del lado temporal. Del lado nasal tenemos acá la vena, que es más gruesa y más oscura, y la arteria nasal superior. Acá abajo también la vena y la arteria nasal inferior. Y de este lado la temporal, la vena y la arteria temporal superior, y la vena y la arteria temporal inferior. Y luego acá está la mácula, fovea, la mácula. Para examinar los campos visuales recurrimos al oftalmólogo. El oftalmólogo tiene todo este equipo llamado oftalmoscopio indirecto, donde puede ver, luego de dilatar las pupilas del paciente, ambos campos visuales a la vez. Es muy práctico. Sin embargo, los clínicos tenemos todavía el oftalmoscopio directo. Este oftalmoscopio nos va a permitir hacer fondo de ojo en la cama del paciente o en una habitación donde podamos llevar al paciente. Hay que identificar las partes de este oftalmoscopio. Aquí está el orificio por donde vamos a observar el fondo de ojo. Y acá hay un disco que al girar van a aparecer unos números negros y números rojos. Números negros son los que lentes convergentes y números rojos son lentes divergentes. Los números negros van a corregir la hipermetropía y los números rojos van a corregir la miopía. ¿Cuánto cuesta un oftalmoscopio? Precio actual debe estar entre 400 a 500 soles. Nosotros, ¿cuándo es que utilizamos generalmente el oftalmoscopio? En la emergencia, sobre todo cuando queremos ver si el paciente tiene hipertensión endocraniana. Se queja de cefalea intensa y holocraniana, pero de causa de hipertensión endocraniana. Nosotros utilizamos el oftalmoscopio directo en la emergencia para identificar hipertensión, para documentar hipertensión endocraniana. Esta es la tríada de Cushing de toda hipertensión endocraniana: hipertensión arterial con bradicardia y trastorno del ritmo respiratorio. Es la tríada de Cushing de hipertensión endocraniana. El paciente se queja de cefalea global, opresiva, intensa, asociada a vómitos explosivos, es decir, vómitos no precedidos de náuseas. Vamos a ver en este video cómo es que se debe evaluar el fondo de ojo. Miren, el paciente está bastante cerca del examinador y la luz se apunta hacia la pupila del paciente hasta que se vea la pupila roja, se llama ojo rojo, y se va acercando y moviendo los números negros o rojos dependiendo cómo esté nuestra visión, o el paciente también. Luego de eso aparece la retina, color anaranjado, rojiza. Tenemos acá la papila de bordes nítidos con una excavación en el centro, y los vasos, las venas y las arterias. ¿Cómo se ven las venas? Las venas se ven de color rojo vinoso y son más gruesas que la arteria.
Las arterias son más delgadas, de un color rojo claro. Hay que tener presente que hay una relación normal entre arteria y vénula. La relación entre arteria y vena es de 2, vena-arteria es de 2:1, pero se expresa mejor como arteria-vena, es de 1:2. Esta alteración de la relación arteria-vena de 1:2 se va a alterar en retinopatía hipertensiva. Si nosotros encontramos un paciente hipertenso, alteración de la relación arteria-vena, ¿en qué grado retinopatía hipertensiva estará? Grado 1. Después hay que buscar en la retina exudados algodonosos por la salida de plasma de las arterias, también exudados hemorrágicos por la salida de glóbulos rojos. Luego hay que observar los cruces de las arterias y vénulas. En el caso de los cruces, cuando se altera el cruce normal entre arteria y vénula, esto se da también en retinopatía hipertensiva de grado 1, grado 2. Y además, en la retinopatía hipertensiva de grado 2 vamos a encontrar exudados algodonosos, exudados hemorrágicos. Luego, estamos señalando acá la papila. La papila es muy importante para poder documentar hipertensión endocraniana. Pero quisiera primero que me permitan terminar la retinopatía hipertensiva. Son 4 grados. Primer grado, alteración de la relación arteria-vena. Alteración de los cruces arteriovenosos. 2. El grado 2, aquí no se observa bien, pero hay un reflejo luminoso en las arteriolas, en las arterias. Más o menos en el grosor de la arteria un 40-45%. Ese reflejo luminoso puede alterarse, puede dar un color marrón oscuro, un color blanquecino. Se llaman hilos de plata o hilos de cobre. Si observamos alteración del reflejo luminoso de las arterias, ¿cómo se conoce? Se conoce como hilos de cobre o hilos de plata. ¿Y qué indica? Indica retinopatía hipertensiva grado 2. Luego, en la retina hipertensiva de grado 3 vamos a detectar exudados algodonosos, exudados hemorrágicos. Y en la retinopatía hipertensiva grado 4, ahí donde vamos a encontrar alteración del disco, de la papila óptica. El disco ya no estará, como vemos en este caso, bien dibujado, homogéneo, sino estará de bordes irregulares, rechoncha, con pérdida de la excavación característica central. Ahí decimos que hay papiledema y sería una retinopatía hipertensiva grado 4. Pero, como les decía, en la emergencia, ¿qué es lo que buscamos? Si sospechamos en hipertensión endocraniana, buscamos alteración de la papila óptica, edema de papila. Y repito, bordes irregulares y papila edematosa, rechoncha, con pérdida de la excavación central. Y por último, vamos a examinar la mácula. ¿Qué pasa si examinamos primero la mácula? Lo que pasa es que la mácula es muy sensible a la luz. Si tú vas a empezar por la mácula, el paciente se va a sentir fastidiado y ya no va a permitir que continúes con el examen de fondo de ojo, que ya de por sí es algo molestoso. Entonces hay que reservar la mácula para el final. Ahí la flecha está apuntando el reflejo luminoso, que como dije, al estar alterado va a dar lugar a los hilos de cobre, a los hilos de plata. Vamos a continuar ahora con el tercer, cuarto par y sexto par, es decir, los oculomotores. Y aquí tenemos los músculos y los movimientos. Vamos a empezar con el tercer par. Movimiento hacia arriba, recto superior,
hacia arriba y hacia afuera, también a cargo del recto superior, y hacia arriba y hacia adentro por el oblicuo superior. El oblicuo menor, oblicuo menor. Luego hacia abajo, recto inferior, hacia abajo y hacia afuera por el recto inferior. También hacia afuera, perdón, hacia adentro, por el recto interno. Repito entonces, los movimientos del tercer par están dados por el músculo recto superior, hacia arriba y hacia arriba y hacia afuera. Por el oblicuo menor, hacia arriba y hacia adentro. Por el oblicuo, por el recto inferior, hacia abajo y hacia abajo y hacia afuera. Y el recto interno hacia adentro. Esos son los movimientos del tercer par. Cuarto par. Inerva el oblicuo mayor. El movimiento es hacia abajo y hacia adentro. Y el sexto par va a inervar el recto externo, el ojo va hacia afuera. Esos son los movimientos de los oculomotores que se examinan a la vez. Yo voy a examinar los tres pares, el 3, el 4 y el 6, todos a la vez. Y reservo los movimientos cruzados para el final. ¿Cómo voy a identificar una parálisis completa del tercer par? Como dicen los chinos, aunque los chinos están devaluados últimamente, una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras. Veamos la foto. Aquí hay una parálisis. Es parálisis del tercer par. ¿Por qué? El ojo está hacia afuera. Es estrabismo externo o exotropia. El ojo está hacia abajo. Es hipotropia. El párpado está hacia abajo. Hay una ptosis palpebral. ¿Por qué? Porque el tercer par inerva el músculo elevador del párpado. Y si viéramos la pupila, estaría dilatada. Hay midriasis. ¿Por qué? Porque el tercer par inerva el músculo constrictor de la pupila. Así que, conclusión, aquí que estoy viendo, esto lo he visto varias veces en la práctica clínica también, que estoy viendo parálisis completa del tercer par. Repito, ojo hacia afuera, estrabismo divergente o exotropia. Ojo hacia abajo, hipotropia. Ptosis palpebral, midriasis. Todo eso que indica parálisis completa del tercer par. Veamos este video. Estamos viendo que el ojo derecho del paciente está hacia afuera, tiene exotropia. Que la pupila está dilatada comparando con el ojo izquierdo, pupila dilatada, y tiene que elevar el párpado. Debe haber ptosis palpebral. Conclusión, parálisis del tercer par, tal como lo vimos en la foto. Entonces ya estamos repasando cómo identifico una parálisis del tercer par. Cuarto par, ojo hacia arriba y hacia adentro. Y sexto par, el ojo hacia adentro, estrabismo convergente. No hay problema para identificar esto. Sexto par, estrabismo convergente. El trigémino, tenemos que evaluar la parte motora, son los músculos masticatorios. En este caso se le pide al paciente, colocando la mano debajo del mentón, que intente abrir la boca. Se le pone resistencia. Y también que lleve la mandíbula hacia los costados y se le pone resistencia con la mano. Se busca también el reflejo corneal. El reflejo corneal se busca en pacientes soporosos, porque si el paciente está despierto es muy molestoso pasar una pequeña gasa sobre la córnea y se observa un parpadeo. También el reflejo maceterino, con la boca entreabierta se percute, colocamos el dedo pulgar sobre el mentón y percutimos y el paciente tiende a cerrar la boca. Esos son los reflejos a cargo del quinto par, reflejo corneal y reflejo maceterino.
También el quinto par, la parte sensitiva. Dividimos la cara en 3/3 y vamos comparando derecha e izquierda. La sensibilidad superficial con un algodón. Le pedimos que cierre los ojos el paciente y vamos tocando con un algodón el lado derecho comparando con el izquierdo y le hacemos 3 preguntas. ¿Siente? ¿Qué siente? ¿Dónde siente más? ¿Siente? ¿Qué siente? ¿Dónde siente más? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y la sensibilidad dolorosa con un mondadientes. Evitar utilizar cualquier objeto que sea de metal, por razones obvias. Vamos ahora al séptimo par. Parálisis periférica versus parálisis central. Nos vamos a ayudar de este dibujo. Primero, ¿qué es parálisis periférica? La parálisis periférica es la afectación a nivel de los núcleos del séptimo par. ¿Y dónde están los núcleos? Están en la protuberancia. O sea, una lesión periférica es cuando la lesión es nuclear, protuberancia, o por debajo del núcleo. Eso es periférico. En cambio, central es cuando está por encima del núcleo. Cápsula interna, corteza. ¿Listo? ¿Cómo se va a manifestar clínicamente la parálisis facial? Si es central, vean, si es central, compromete 2/3 de la cara inferior. O no va a haber compromiso por lo menos de la frente. Puede mover los músculos de la frente. No hay ningún problema en la frente. ¿Por qué? Porque la frente tiene inervación tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Si se bloquea un lado, recibe igualmente inervación del otro hemisferio y se mantiene la motilidad de los músculos de la frente. Esto no sucede cuando es periférica, porque la lesión es baja. Entonces va a bloquear la inervación de ambos hemisferios. Por eso que cuando es periférica, la parálisis es completa. El paciente no puede cerrar los párpados. Y para dormir tiene que cubrirse, taparse con una gasita para que no se reseque la córnea. Muy bien, esa es la diferencia entre parálisis facial periférica de central. Y ya sabemos cuál es la localización de ambas. Ya no hay un problema acá. Ahora, en la parálisis facial periférica, vean, acá es el recorrido del séptimo par. Y en el recorrido hay hitos que tienen una expresión clínica característica. Por ejemplo, el paciente tiene parálisis facial periférica, es decir, parálisis completa. La causa más frecuente de una parálisis completa es la parálisis de Bell, que está asociada a virus. Parálisis de Bell, parálisis común. ¿Cómo podemos ayudar al paciente? Que tome corticoides, que tome aciclovir y rehabilitación, fisioterapia. Eso de estar soplando globos, inflando globos o soplando, utilizando instrumentos de viento como la quena o la flauta, ya no sirve. Lo que se utiliza actualmente son los masajes. Los masajes ayudan a una recuperación pronta. Bueno, parálisis facial periférica. Pero vayamos a los hitos. Si yo encuentro que además de la parálisis facial periférica, el paciente ha perdido el gusto, tiene hemiageusia. Hemiageusia. ¿Dónde está la lesión? Es la pregunta. La lesión puede estar a nivel del nervio cuerda del tímpano o del ganglio geniculado. ¿Ya? Si tiene parálisis facial periférica con ageusia o hemiageusia, 2 localizaciones: cuerda del tímpano, ganglio geniculado. ¿Y cómo diferencio? Por las secreciones. Cuando está a nivel de cuerda de tímpano no hay afectación de las secreciones, por ejemplo la secreción lacrimal. En cambio en ganglio geniculado sí, se afectan las secreciones. He ahí la diferencia. Si encuentro que tiene parálisis facial periférica e hiperacusia, es decir, puede
escuchar sonidos mínimos que otra persona no puede hacer. Mismo hombre araña. ¿Dónde está la lesión? En el nervio músculo estribo, por la hiperacusia. Si hay hipoacusia, parálisis facial periférica con hipoacusia, ¿a qué nivel está? Del conducto auditivo interno. Continúo. Tenemos acá el neurinoma del acústico, es un tumor benigno pero que se puede malignizar y que está a nivel del ángulo pontocerebeloso. ¿Qué caracteriza este tumor? Además de la parálisis facial periférica, una disminución progresiva de la audición, lleva fácilmente a la sordera. Es el neurinoma del acústico. A nivel del ganglio geniculado, tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt o Ramsay-Hunt, como gusten. ¿Cómo reconozco este síndrome de Ramsay-Hunt? Porque en el conducto auditivo externo el paciente va a presentar vesículas dolorosas agrupadas, compatibles con herpes. Además presentará hiperacusia y hemiageusia. Todo eso redondea el síndrome de Ramsay-Hunt. Bueno, entonces no se olvide que hay hitos en el recorrido del séptimo par que tienen expresión clínica. Hemiageusia, hiperacusia, el síndrome de Ramsay-Hunt, sordera. Y esto fácilmente puede dar lugar a casos clínicos para cualquier examen. Vamos ahora con otro video. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Escobar, tengo 23 años y hace 3 días que sufro el trauma. Estamos viendo que el muchacho está dando su testimonio. Hoy en día los jóvenes expresan todo en lo que llaman las redes sociales. Cualquier cosa que le suceda lo manifiestan y tienen muchas vistas. Acá este joven está dando su testimonio de que le ha ocurrido un percance, parálisis facial. ¿De qué lado? ¿De qué lado es la parálisis facial? Es del lado derecho. ¿Por qué? Porque estamos viendo que arruga la frente del lado izquierdo y del lado derecho no. Que no puede cerrar los párpados del lado derecho. Que la comisura labial se dirige hacia el lado sano, es del lado izquierdo. Entonces me doy cuenta que la parálisis de este joven es derecha. Es derecha. Que la comisura se va hacia el lado sano, en este caso, izquierdo. ¿Cuál será la causa? Parálisis de Bell por quiteria de frecuencia. Ya saben que tienen que recomendarle corticoides, prednisona, aciclovir y fisioterapia pronta, que es masajes. Más comúnmente llamado parálisis facial del Bell la comisura o parálisis facial periférica. Se desvía hacia el lado izquierdo. La conocen como cruce de aire o un mal aire. No puede cerrar los párpados del ojo espero derecho. que esto le sirva a alguien, alguna persona que a lo mejor esté pasando o le ayude a alguna persona que esté pasando por lo mismo. El primer día tenía una pequeña anormalidad aquí en la punta. No podía silbar. Y a la tarde ya tenía un dolor por acá, por la oreja, al lado derecho. Muy bien, yo tengo el lado derecho casi totalmente paralizado, no puedo pestañear muy bien, este ojo no se cierra muy bien, el ojo derecho no se cierra muy bien. La parte de la mandíbula también no se abre o no está con normalidad. ¿Ok? Bueno, al segundo día pues estaba muy asustado, un poco de trauma psicológico, aún así estoy un poco, pero más calmado. Fui al hospital y me hicieron las pruebas y me dijeron que tengo parálisis de Bell. Las causas pues puede ser un cambio brusco de temperatura. Listo. Ha dado una buena descripción de parálisis facial periférica. Él no ha estudiado medicina. Él ha dado un testimonio y ha explicado muy bien lo que es una parálisis facial periférica. Y le dijeron la causa, justo lo que decía, la causa más frecuente, parálisis de Bell.
A veces hay casos poco frecuentes que el paciente tiene la mala suerte de tener parálisis facial tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Eso se llama diplegia facial. Vamos con este caso clínico. Un paciente acude a consulta con una evidente paresia de la musculatura facial derecha que le apareció 3 días antes, 3 días de enfermedad. Lo que nos están preguntando es que hay 5 alternativas. De las 5, 4 son de parálisis facial periférica y una de central. Así tenemos que identificarlas. A. Oye los sonidos por el oído derecho con más intensidad. Eso se llama hiperacusia. Eso es periférico. ¿Y dónde dijimos que está la alteración cuando hay hiperacusia? ¿Dónde dijimos? Nervio, músculo del estribo. Nervio, músculo del estribo. B. No nota el sabor de la comida por el lado derecho de la lengua. Hay una hemiageusia. Hemiageusia derecha. 2 localizaciones. Nervio, cuerda del tímpano y ganglio geniculado. Nervio, cuerda del tímpano y ganglio geniculado. ¿Cómo diferenciamos? Es que solamente en una de estas localizaciones se inhiben las secreciones. Es a nivel del ganglio geniculado. La C. Tiene nistagmus bilateral en la desviación de mirada hacia la derecha. Esto es central. D. Tiene una acusada debilidad del músculo orbicular del ojo derecho. Eso es periférico. No puede cerrar los párpados. Tiene erupción y dolor en el conducto auditivo externo derecho. Esto es el síndrome de Ramsay-Ham. ¿Qué caracteriza al síndrome de Ramsay-Ham? Vesículas dolorosas en el conducto auditivo externo, hiperacusia y la parálisis facial periférica. La parálisis facial homolateral, vesículas en el conducto auditivo externo, agrupadas son lesiones de herpes, hiperacusia y la hemiageusia, sin afectación de las secreciones. El síndrome de Tolosa-Ham o Tolosa-Hunt es una forma especial de parálisis facial periférica. La causa son granulomas. ¿Cómo identifica? Porque son mujeres ya mayores y que además de la parálisis facial tienen oftalmoplejía, afectación del 3, el 4 y el 6 par craneal, más oftalmoplejía, y es una parálisis facial dolorosa. Y justo este caso clínico lo describe. Paciente que tiene dolor orbitario y visión doble. Cuando alguien se queja de visión doble, que se conoce como diplopia, ¿qué posibilidades tengo? Tengo la posibilidad de estrabismo. O hay un estrabismo convergente, un estrabismo divergente. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué dice el paciente? Que tiene visión doble. En la exploración descubrimos incapacidad de llevar a cabo la abducción. O sea, no puede llevar el ojo hacia afuera, compromiso al sexto par, así como dificultades para mirar hacia abajo y hacia adentro, compromiso del cuarto par. ¿Cómo se denomina el síndrome? Es el síndrome de Tolosa-Ham o Hunt. Vamos ahora a la evaluación del par 8. Y aquí tenemos que recordar o repasar o aprender el test de Weber y Rinne, que también son motivo de pregunta de examen. Weber y Rinne. Tenemos acá el diapasón, 120 ciclos por segundo. Lo hacemos vibrar y colocamos el mango sobre el vértex. Y el paciente debe mencionar que siente la vibración en ambos lados de los oídos. Eso es un Weber normal. Un Weber normal es cuando no está lateralizado. Cuando se lateraliza ya es anormal. Puede ser al lado izquierdo, puede ser al lado derecho. Hay una sordera de conducción de transmisión aérea y una sordera de percepción, transmisión ósea. La sordera de conducción de transmisión aérea nos indica afectación del oído externo, incluso el oído medio. En cambio, de transmisión ósea es el oído interno, definitivamente. Causas infecciosas, virus, sobre todo, fármacos
tienen como los aminoglucósidos. El neurinoma del acústico es el tumor benigno localizado en el ángulo pontocerebeloso también. Sordera de conducción de transmisión aérea. Bebe se lateraliza hacia el lado enfermo. Y de sordera de percepción se lateraliza hacia el lado sano. Tal vez sea difícil memorizar esto, pero al final, después de 2 láminas, tengo una mnemotecnia, con la cual no falla. Test de Riné. Se hace vibrar el diapasón y se coloca el mango en la región del mastoides. Y se le pide que te diga cuando ya deje de sentir la vibración. Cuando deja de sentir la vibración, se coloca el diapasón cerca al oído para que escuche la vibración y que te avise cuando deja de sentir. Lo normal es que la conducción aérea sea mayor que la sección ósea, 3 veces. Ese es el Riné normal. Percepción aérea es mayor en 3 veces que la percepción ósea. ¿Cómo se llama esto? Riné normal. Es un Riné positivo. Vamos ahora a la mnemotecnia. Dice, en la conducción, si riñes, o sea, Riné, conducción, sordera de conducción, si riñes, como el chofer de la combi, es negativo. Y si bebes, caes enfermo. Eso para que te acuerdes. En la conducción, si riñes, es negativo, Riné negativo. Y si bebes, caes enfermo. Se lateraliza hacia el lado enfermo. Y lo contrario, en la percepción, será Riné positivo y beber lateralizado hacia el lado sano. Con eso no tienes pierde, vas a recordar. Ya los últimos pares craneales, el par 10, tenemos que evaluar acá el velo del paladar, la simetría, la úvula, ver reflejo nauseoso. La voz, si hay disfonía. Como decía acá, el velo, la simetría, la úvula desviada hacia el lado sano. Y el paciente no puede deglutir. Es el par 10. El 9 y el 10 tienen que ver con el reflejo nauseoso. El par 9 también es la parte sensorial, del sentido del gusto. Del glosofaringio es el par 9. Y el par 11, el elevador de los hombros. Y el par 12, para ver la fuerza de la lengua, con la boca cerrada, se le pide al paciente que empuje un lado de la mejilla con la lengua y le ponemos la mano para sentir la fuerza, que empuje con la lengua la mejilla y ponemos la mano para sentir la fuerza, del lado derecho y lado izquierdo. Luego le pedimos que saque la lengua y verse si se desvía hacia un lado u otro. Y después, para la parte sensorial, es el tercio posterior de la lengua. Generalmente no hacemos eso, pero podríamos utilizar azúcar, sal, limón, pero eso parece una tortura. Limón, bueno, por lo menos utilizar azúcar, ¿no? Que no sea molestoso para el paciente. Y los 2 tercios anteriores del gusto de la lengua están dados por el par 7 y el par 9. Así que con esto hemos terminado la revisión de la evaluación de pares craneales. Hay que ponerle más punch en unos que en otros. En unos pares es un poquito más detallado que en otros pares. Así que terminamos.